Era el Día del Padre, y fui a cenar con la esperanza de disfrutar de una comida sencilla con mi hija. En cambio, me despidió con frialdad, alegando que no me había invitado, y sugirió que mi verdadero regalo sería una residencia de ancianos. Sus suegros recibieron billetes de crucero de lujo, mientras yo me quedaba con las manos vacías. Simplemente me levanté y me marché. Mi historia no ha terminado, ni la de ellos tampoco. Si alguna vez te has sentido invisible, lo entenderás. Escucha mi historia, dale a me gusta, compártela, y dime desde dónde la escuchas. El sol del atardecer proyectaba sombras largas y perezosas sobre las calles de Missoula, mientras me dirigía al Montana Grill. Era el Día del Padre, un día que solía estar lleno de dibujos a lápiz, tostadas ligeramente quemadas servidas en la cama y el cariño incondicional y sencillo de una niña que me consideraba su heroína. Ahora era un domingo más, pero con un atisbo de esperanza aferraba una foto desgastada en el bolsillo de mi chaqueta. Una imagen descolorida de Charlotte, de unos 6 o 7 años, con los dientes separados y sonriendo, montada sobre mis hombros. «Llévame a la luna, papi», había gritado, con sus manitas enredadas en mi pelo, y su risa resonando en el aire de verano. Esa era la Charlotte que siempre llevaba conmigo. Mi corazón se aceleró un poco al abrir la pesada puerta de roble del Montana Grill. El aroma a filetes a la parrilla y humo de nogal me envolvió de inmediato, un reconfortante recuerdo. La vi entonces, sentada en una mesa de la esquina, con su cabello oscuro brillando bajo las luces del restaurante. Charlotte, mi hija, lucía elegante y distante. Frente a ella estaba sentado Derek Hayes, su esposo, absorto en su teléfono, con un halo de luz alrededor de su cabeza. «¡Charlotte!», grité, con una sonrisa que se extendía por mi rostro, la sonrisa esperanzada y ligeramente temblorosa de un anciano. Me dirigí hacia su mesa, ensayando ya lo que diría. ¿Cómo le diría que me alegraba de verla? Levantó la vista, con una expresión peculiar, una mezcla de sorpresa y algo más, algo frío y desconocido. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?». Su voz era monótona, sin calidez. Mi sonrisa se desvaneció. «Es el Día del Padre, cariño». Pensé que teníamos planes. ¿No dijiste que nos veríamos aquí?» Un suspiro, apenas audible pero cargado de irritación, escapó de sus labios. «No, papá, no lo sabía. Te dije que tenía planes. Hoy es imposible. Vamos a ver a los padres de Derek». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada mi rostro envejecido y mi chaqueta ligeramente arrugada. «De verdad, papá, tu verdadero regalo, el mejor que podrías darme, sería por fin considerar una residencia de ancianos. Ya sabes, un lugar donde te cuiden como es debido. Ya es demasiado». Las palabras flotaban en el aire, pesadas y agudas, cortando la alegre charla del restaurante. Una residencia de ancianos. Mi hija, sugiriendo una residencia de ancianos. El Día del Padre. No eran solo las palabras, sino el tono, desdeñoso, impaciente y impaciente, como si yo fuera un perro callejero que hubiera entrado, en lugar del hombre que la había criado, amado y sacrificado todo por ella. Derek, ajeno a todo, seguía pasando el dedo por la pantalla de su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Su indiferencia era un eco claro de la crueldad de Charlotte. Era como si yo fuera un fantasma, un espectro incómodo que perturbaba su velada perfectamente organizada. Justo entonces apareció la recepcionista del restaurante, guiando a una pareja mayor hacia su mesa. Richard Hayes, Sr. y Martha Hayes, los padres de Derek. La transformación de Charlotte fue inmediata y repugnante. Su rostro, momentos antes una máscara de fastidio, se suavizó en una radiante sonrisa artificial. Prácticamente saltó de su asiento, abrazando a Martha con una efusión que no le había visto en años. «Richard, Martha, ya están aquí», exclamó con entusiasmo, su voz ahora un susurro melódico, llena de una ansiedad que me retorció el estómago. La observé, como un observador silencioso, mientras los sentaba, atenta, pidiendo bebidas y conversando educadamente. Era invisible. Entonces llegó el gran gesto. Con un gesto elegante, Charlotte sacó un sobre elegante de su bolso. «Feliz Día del Padre, Richard, Martha», dijo radiante, entregándoselo por encima de la mesa. «Y feliz Día de la Madre, Martha».
Un poco tarde. Richard Hayes, Sr., abrió el sobre con los ojos como platos. «Charlotte, querida, ¿qué es esto?» «Boletos de crucero», anunció Charlotte con orgullo, con los ojos brillantes. «Un crucero de lujo de 2 semanas por el Mediterráneo, con todos los gastos pagados. Fueron $15.000, pero sinceramente se lo merecen después de todo lo que hacen por Derek y por mí. $15.000. Para sus padres». Mi mente daba vueltas. La mención casual de tal suma, el regalo extravagante, todo mientras mi propia hija acababa de sugerirme que me mudara a una residencia de ancianos. Sentía las manos visiblemente vacías. En los bolsillos solo había una fotografía descolorida y un corazón roto. Richard Hayes, Sr., un hombre amable a pesar de la frialdad de su hijo, levantó la vista del folleto del crucero y me miró. «Arthur, me alegra verte. ¿Qué le regaló Charlotte a su padre el Día del Padre?», preguntó con un tono genuinamente curioso, ajeno al abismo que acababa de abrir entre nosotros. La pregunta quedó suspendida en el aire como un dardo mal dirigido, dando en el blanco con brutal precisión. El rostro de Charlotte se sonrojó profundamente. Derek finalmente levantó la vista del teléfono. Un destello de algo, quizás una leve vergüenza, cruzó su rostro antes de apartar la mirada rápidamente. No hubo respuesta. No hubo nada. Mi propia hija, la niña de mis ojos, la niña a la que había llevado a la luna, no tenía nada para mí. Mi presencia, mi propia existencia, era una molestia, una carga de la que quería deshacerse. La vergüenza, la traición, el peso aplastante de su indiferencia, se volvieron insoportables. Sentí un ardor detrás de los ojos, una opresión en el pecho que amenazaba con asfixiarme. No podía quedarme, ni un segundo más. Simplemente me di la vuelta, sin decir palabra, sin mirar atrás, y salí del restaurante, dejando atrás las risas y el tintineo de las copas. El aire fresco del atardecer de Missoula me golpeó como un jarro de agua fría. Empecé a caminar, no hacia mi coche, sino simplemente caminando. Mis pies me llevaron instintivamente por calles conocidas, pasando la vieja librería donde Eleanor y yo solíamos curiosear durante horas, pasando el banco junto al río Clark Fork, donde Charlotte solía lanzar piedras, su pequeña mano cálida en la mía. Cada paso era un peregrinaje por el recuerdo, cada ladrillo y cada árbol un recordatorio de una vida que ahora parecía imposiblemente lejana. La volví a ver, nítida como el agua, en el desgastado columpio de madera del Parque Bonner. «Empújame hasta la luna, papi», chilló, con las coletas al viento y los ojos abiertos de alegría. La empujé más y más alto, con los brazos doloridos, pero el corazón latiendo con ella. Recordé el orgullo que me invadía cuando traía a casa un boletín de calificaciones lleno de sobresalientes, los torpes recitales de ballet donde daba vueltas y tropezaba, pero siempre terminaba con una reverencia triunfal. Las incontables horas que pasé llevándola a clases de baile, esperando pacientemente en el vestíbulo, solo para vislumbrar sus elegantes movimientos. Ella era mi mundo, mi propósito, la llama brillante que iluminaba cada rincón de mi vida. Entonces llegó la oscuridad, el diagnóstico de Eleanor. El mundo se había desplomado y nuestras vidas se convirtieron en una confusión de visitas al hospital, quimioterapia y un miedo incesante y acechante. Charlotte había sido un pilar en aquel entonces, o eso creía yo. Me había sostenido la mano durante las largas noches, con su joven rostro pálido de preocupación, pero con una determinación firme. Se sentó junto a la cama de su madre, leyendo cuentos, susurrando palabras de aliento. En el funeral, estuvo a mi lado, un pilar de fuerza con su vestido negro, su brazo fuertemente unido al mío, nuestro dolor compartido como un manto pesado. De verdad creía que estábamos juntos en esto, una familia unida por el amor y el dolor. Pero después de que Eleanor se fuera, una vez superado el impacto inicial, algo cambió sutilmente. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, menos frecuentes. Las visitas se volvieron escasas, siempre intercaladas con otros compromisos más importantes. Y entonces llegaron las peticiones. Primero, una pequeña ayuda con el alquiler. Luego, un pequeño préstamo para un coche nuevo. Una oportunidad de inversión, que necesitaba capital rápido. Siempre una emergencia, siempre una necesidad,
siempre una suma de dinero que solo yo, su anciano padre, podía proporcionar. Y yo, cegado por el amor, por la desesperada esperanza de recuperar a la Charlotte que una vez me necesitó, que siempre le había dado. Caminando solo bajo el cielo que se oscurecía, con el aguijón de sus palabras aún fresco, la verdad finalmente, brutalmente, me impactó. Ya no era su padre. Era solo una fuente, una cuenta bancaria, un medio para un fin. El hombre que la empujó a la luna se había convertido en nada más que una billetera. Desperté a la mañana siguiente en un silencio opresivo, de esos que siguen a una tormenta, dejando solo escombros y un vacío pesado y doloroso. El día del padre, y su brutal revelación, había despojado a mis últimos vestigios de ilusión. La voz de Eleanor, clara como una campana, resonó en mi mente. Las acciones tienen consecuencias, Arthur. Siempre. Ella siempre había sido la pragmática, la que veía a través de las apariencias. Simplemente no había querido ver eso en lo que respecta a Charlotte. Tumbada en la cama, contemplando las grietas familiares del techo, mi mente empezó a funcionar, sistemáticamente, como un viejo motor que volviera a la vida con un chisporroteo. La transformación de Charlotte no había ocurrido de la noche a la mañana. Había sido una erosión lenta e insidiosa, como un río que erosiona la orilla. Empecé a rastrearla, instintivamente, unos 18 meses atrás. Fue entonces cuando consiguió el trabajo en Morgan Construction, una empresa muy respetada, propiedad de Richard Hayes Sr., el padre de Derek. Estaba tan orgullosa, tan emocionada. «Es un paso adelante, papá», declaró. «Una verdadera responsabilidad». Poco después, llegó la primera solicitud. Una llamada casual, casi una ocurrencia tardía. «Papá, escucha, Derek y yo estamos pensando en un viaje rápido a Las Vegas, solo para relajarnos. ¿Podrías prestarnos $5,000? Te lo devolveremos, por supuesto». $5,000. Era una suma considerable para mí, un jubilado que vivía de una pensión. Pero lo era para Charlotte, y la palabra préstamo flotaba en el aire como una promesa. Cuando se lo recordé con delicadeza unos meses después, su respuesta fue desdeñosa. «Ay, papá, ¿en serio? Es una familia que ayuda a la familia. No llevamos la contabilidad, ¿verdad?». El dolor de sus palabras no se debía solo al dinero, sino a la naturalidad con la que se sentía con derecho, a la forma en que ignoraba mi realidad financiera. Luego llegó la boda. Extravagante. Mucho más allá de lo que Eleanor y yo habíamos imaginado para ella. $23,000. Recuerdo la cifra exacta, una cifra grabada en mi memoria como una cicatriz. Al principio me resistí. «Charlotte, es mucho dinero. ¿Segura que necesitas las servilletas de seda importadas?» Sus ojos se llenaron de lágrimas con maestría. «Mamá siempre soñó con una boda hermosa para mí, papá. Sabes que sí. Y ahora que ya no está, solo quiero que sea perfecta, como ella lo hubiera querido. Es lo que mamá habría hecho». Las palabras, entrelazadas con el recuerdo de Eleanor, eran un arma poderosa. Me sentía vulnerable, aún de luto, desesperado por honrar los deseos tácitos de mi esposa, por asegurar la felicidad de Charlotte, incluso si eso significaba echar mano de mis menguantes ahorros. Y así, pagué, hasta el último centavo. Después de la boda, empezaron las sugerencias, sutiles al principio, como una suave brisa, que luego se convirtieron en un viento persistente. «Papá, esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿Has pensado en mudarte a una casa más pequeña? Un bonito apartamento, más fácil de mantener. O bien, podrías liberar capital, papá. Vende esta casa. Piensa en las oportunidades». El mensaje siempre fue claro. Tu casa, tus bienes, podrían ser sus activos, sus oportunidades. Amaba esta casa, el hogar que Eleanor y yo habíamos construido juntas, las paredes llenas de recuerdos de la infancia de Charlotte. Era una fortaleza de consuelo y nostalgia. No podía separarme de ella. No lo haría. La imagen de Charlotte en el Montana Grill, regalando a sus suegros un crucero de $15,000, mientras me sugería una residencia de ancianos, finalmente despertó algo en mí. No era solo desconsideración, era algo calculado. Las piezas comenzaron a unirse, formando un mosaico sombrío e inquietante. La repentina opulencia, los gastos casuales,
La flagrante indiferencia hacia mis propias finanzas contrastaban con la abundancia de dinero para los demás. Había una persona que quizá lo supiera. Grace Kelly, la mejor amiga de Charlotte de la universidad, prácticamente una hermana. Habían sido inseparables. Luego, hacía un año, Grace desapareció de la vida de Charlotte, de repente y sin explicación. Charlotte simplemente se encogió de hombros cuando le pregunté: «Oh, Grace, simplemente nos distanciamos, papá. Sucede». Pero no lo sentí como una separación, lo sentí como una escisión. Encontré el número de Grace tras buscar un rato en una vieja libreta de direcciones. Me temblaba la mano al marcar. Sonó varias veces antes de que una voz cautelosa respondiera. «Grace, soy Arthur, el padre de Charlotte». Hubo un largo silencio al otro lado, luego una profunda inspiración. «Señor Peterson, ¿qué puedo hacer por usted?» Su voz estaba tensa por la aprensión. «Necesito hablar contigo, Grace. Sobre Charlotte. Es importante». Mantuve la voz baja y firme, intentando transmitir urgencia sin alarma. Otra pausa. «Señor Peterson, no sé si sea buena idea. Por favor, Grace. No se trata de nada malo que hayas hecho. Se trata de lo que está pasando ahora. Necesito respuestas». Finalmente, un acuerdo a regañadientes. «De acuerdo. Riverside Park. Mañana a las 11 de la mañana. Pero Peterson, tenga cuidado. Charlotte no es quien usted cree». La advertencia fue un preludio escalofriante, confirmando mis temores más profundos. A la mañana siguiente, el aire en Riverside Park era fresco y puro. Las hojas de los álamos empezaban a cambiar de color, un vibrante contraste con la grisura de mi alma. Vi a Grace casi de inmediato, sentada en un banco junto al río, con los hombros encorvados. Se veía más delgada y cansada de lo que recordaba. Cuando me senté a su lado, al principio no me miró a los ojos. «Grace», comencé con dulzura. «¿Qué pasó? ¿Por qué tú y Charlotte dejaron de verse?» Respiró temblorosamente, con la mirada fija en la superficie brillante del río. «Señor Peterson, yo nunca quise decírselo a nadie. Tenía miedo». Su voz era apenas un susurro. «Charlotte está robando a Construcciones Morgan». Las palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico. Malversación de fondos. De la empresa de Richard Hayes Sr., de la empresa de la familia de Derek, de mi propia hija. «¿Cómo?», logré decir con voz ronca. Grace finalmente me miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Trabaja en cuentas por pagar, crea facturas falsas para suministros, cosas que nunca se piden, nunca se entregan. Luego procesa el pago a una empresa fantasma que creó, o a veces simplemente lo desvía a una cuenta ficticia. Se queda con el dinero». Un miedo gélido me recorrió el cuerpo. «¿Cuánto?» «Miles, Sr. Peterson. Quizás decenas de miles. Durante el último año, la he visto hacerlo varias veces». Grace se retorció las manos. Intenté detenerla. Le dije que estaba mal, que la atraparían. Se rió. Dijo que nadie sospecharía jamás de ella, y mucho menos del viejo Sr. Hayes. Entonces me amenazó. «¿Cómo te amenazó?» «Dijo que si alguna vez decía una palabra, se aseguraría de que pareciera que estaba involucrada. Que fui yo quien la ayudó a organizarlo todo. Que yo era el chivo expiatorio. Sabe cosas de mis finanzas, pequeños errores que cometí de joven. Dijo que me arruinaría la vida, que se aseguraría de que no volviera a trabajar». La voz de Grace se quebró. Estaba aterrorizada, Sr. Peterson, así que simplemente me fui. Corté el contacto. No podía estar cerca de ella. Las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen monstruosa. Los 5.000 para Las Vegas, los 23.000 para la boda extravagante, los 15.000 para los billetes de crucero. No era solo mi dinero el que se llevaba. Era el de Richard Hayes Sr., robado mediante un engaño elaborado y despiadado. Los regalos no eran fruto de su esfuerzo, ni del de Derek. Se financiaron con mentiras y robos. Mi hija, la chica que una vez me pidió que la llevara a la luna, se había convertido en ladrona y chantajista. «Grace», dije con voz firme, «gracias por decírmelo. Te prometo que tu nombre jamás será mencionado. Estás a salvo». Miré el río, con la mirada endurecida. La voz de Eleanor, «Las acciones tienen consecuencias», resonó en mi corazón. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de justicia.
Y Charlotte estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre las consecuencias. La conversación con Grace había encendido un fuego frío y constante en mi interior. De vuelta en la tranquila soledad de mi hogar, las palabras de Eleanor resonaron de nuevo, no como un recordatorio, sino como un mandato. Las acciones tienen consecuencias, y era hora de que Charlotte aprendiera esa lección. Mi planificación comenzó con meticulosidad, impulsada por una claridad que no había sentido en años. Pasé la tarde investigando cómo enviar un correo electrónico anónimo, cómo borrar mis huellas digitales. No era una experta en tecnología, pero sí metódica y decidida. Cada paso tenía que ser preciso, imposible de rastrear. A la mañana siguiente fui en coche a la biblioteca pública de Missoula. Era territorio neutral, una computadora pública, sin rastros de mi dirección IP. Con el suave zumbido de la maquinaria antigua, creé una nueva cuenta de Gmail, Concerned Citizen 2025. El nombre era soso, genérico, perfecto. Entonces comencé a escribir. Mis dedos, normalmente lentos y un poco rígidos, se movían con una fluidez sorprendente. El correo electrónico a Richard Hayes, Sr. tenía que ser más que una simple acusación. Tenía que ser un registro meticulosamente elaborado de la traición. No me anduve con rodeos, pero mantuve un tono objetivo, sin emoción. Estimado señor Hayes, comencé, mientras la pantalla brillaba intensamente en el oscuro rincón de la biblioteca, he llegado a mi conocimiento, debido a diversas circunstancias desafortunadas, que su empresa, Morgan Construction, podría estar experimentando importantes irregularidades financieras que apuntan a una fuente interna. Le expliqué los detalles que Grace me había proporcionado, pero con mis propias observaciones. En concreto, continué, le insto a que investigue las cuentas gestionadas por Charlotte Hayes, en particular, las facturas de proveedores que parecen ser ficticias o muy infladas. Enumeré fechas específicas, importes aproximados y el método: crear asientos duplicados o falsificar facturas para materiales inexistentes, con fondos posteriormente desviados a cuentas personales o a proveedores externos no verificados. Expliqué la táctica de la empresa fantasma, la de embolsarse la diferencia. El detalle más cruel, pero a la vez crucial, llegó a continuación. Estos fondos, escribí con una satisfacción sombría, parecen haber sido utilizados para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo una parte significativa de los gastos de su boda, unas recientes vacaciones de lujo en Las Vegas y, sobre todo, los extravagantes billetes de crucero por el Mediterráneo que les regalaron recientemente a usted y a Marta. No mencioné explícitamente la cantidad, pero la implicación era clara. Los $15,000 para el crucero había venido directamente de su empresa, desviada por su nuera. Leí el correo 2 veces, buscando meticulosamente cualquier indicio de mi identidad, cualquier cabo suelto. Era hermético, frío, calculado y devastador. Respiré hondo y pulsé enviar. El mundo digital lo devoró, una flecha silenciosa lanzada al corazón del mundo de Richard Hayes, Sr. y, por extensión, al de Charlotte. Ya no había vuelta atrás. La máquina de consecuencias se había activado. La respuesta de Richard Hayes, Sr. llegó temprano a la mañana siguiente. No directamente a mí, por supuesto, sino a mi bandeja de entrada anónima. Un correo electrónico breve y conciso. Ciudadano preocupado, decía. Gracias por esta información imposible. Tenga la seguridad de que se investigará con la máxima urgencia y discreción. Richard Hayes, Sr. Imposible, lo llamó. Pero investigaría. Y yo sabía lo que encontraría. El teléfono sonó apenas una hora después. El identificador de llamadas mostró el nombre de Charlotte, y mi corazón dio un pequeño vuelco involuntario, pero mi determinación persistió. Respondí con voz firme. «¡Papá!». Su voz era un grito, un sonido crudo y penetrante de furia y pánico puros y sin adulterar. «¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste?». Permanecí en silencio, dejando que su rabia se consumiera. «Me acaban de despedir, papá. Me despidieron. Me escoltaron como a un criminal. Dijeron que tenían un correo electrónico anónimo. Con todo esto evidencia. Lo de las facturas, lo del dinero, lo del crucero. Fuiste tú, ¿verdad? Lo hiciste tú». Su voz se quebró, disolviéndose en sollozos frenéticos.
¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste arruinarme la vida? La dejé llorar un momento, sin ningún remordimiento genuino, solo autocompasión e indignación. Charlotte, dije con voz tranquila, ¿de qué pruebas hablas? El robo, papá. El robo a la empresa de Richard. ¿Cómo lo supiste? ¿Fue Grace? Esa brujita conspiradora. Sabía que me apuñalaría por la espalda. Su confesión, llena de lágrimas y furia, fue todo lo que necesitaba. Lo admitió. No a mí, no de verdad, sino al vacío de su propia ira egocéntrica. ¿Y crees que lo hice yo? Pregunté con voz tranquila, sin delatar nada. ¿Quién más, papá? ¿Quién más me odiaría tanto como para hacer esto? Estás celoso, ¿verdad? Celoso de mi vida, celoso de todo. ¿Crees que quería robar? Tus patéticos cheques no fueron suficientes, papá. No para la vida que quería. ¿Sabes lo humillante que fue? Richard me miró como si fuera basura. Y Derek se quedó allí parado, en silencio, viendo cómo empacaban mi caja. Su ira se desplazó, brevemente, hacia su esposo. No dijo ni una palabra, papá, ni una sola palabra en mi defensa. Simplemente dejó que lo hicieran. Entonces, su veneno regresó a mí. Lo arruinaste todo. Arruinaste mi carrera, mi reputación. Te juro por Dios, papá, que te pagaré por esto. Te arrepentirás. Lo harás. Escuché sus amenazas, sus acusaciones, sus justificaciones egoístas. Ni una sola vez expresó arrepentimiento por haber robado, por traicionar a sus suegros, por el dolor que me había infligido. Todo se trataba de su humillación, su vida arruinada. Charlotte, dije finalmente, interrumpiendo con mi voz su diatriba, las acciones tienen consecuencias. Colgué el teléfono, cortando la comunicación. El silencio que siguió no fue opresivo, sino esclarecedor. La fase 1 estaba completa. Se habían sembrado las semillas de las consecuencias, y la cosecha había comenzado. Tras la frenética y venenosa llamada de Charlotte, me sentí invadido por una extraña sensación de calma. La primera fase había terminado. Charlotte había perdido el control, y la oleada inicial de indignación, aunque dolorosa, estaba remitiendo. Decidí celebrar, no con fanfarria, sino con la tranquilidad de la comunidad. Una barbacoa en el jardín. Me pareció lo correcto después de tanta confusión interna. Imaginé el aroma de las hamburguesas a la parrilla, el murmullo de las conversaciones, la agradable compañía de mis vecinos. Empecé a hacer llamadas. Tom Jenkins, mi viejo amigo y compañero de pesca, vivía al lado. «Oye, Tom, ¿qué te parece una barbacoa esta noche? Solo unos pocos, invito yo». Hubo una pausa incómoda en la línea. «Ah, Arthur, ¿sabes qué? Me encantaría, pero tengo un asunto muy importante. ¿Quizás en otra ocasión?» Su voz era vacilante, inusualmente evasiva. A continuación, Susan Davis, que vivía al otro lado de la calle. Su respuesta fue igual de vaga. «Ay, Arthur, qué bien suena. Pero la verdad es que tengo planes para esta noche. Un compromiso previo, ya sabes cómo es». La familia Rodríguez, por lo general dispuesta a aceptar cualquier reunión social, ofreció excusas igualmente endebles. Incluso la señora Henderson, una dulce señora mayor que siempre adoró mi jardín, murmuró algo sobre que no se sentía bien. Mi buen humor inicial empezó a convertirse en confusión, y luego en una punzada de inquietud. Esto no estaba bien. Mis vecinos siempre eran amables, siempre dispuestos a una reunión informal. Algo no cuadraba. Decidí visitar a Tom. Estaba en su garaje, reparando un carburador viejo, pero me miró al acercarme, con el ceño fruncido, entre preocupación e incomodidad. «Tom, ¿qué pasa?», pregunté, yendo directo al grano. «De repente, todos están ocupados. ¿Me perdí algo?». Se limpió las manos con un trapo grasiento, evitando mi mirada. «Arthur, mira, no sé cómo decirte esto, pero hay algo circulando. En Internet. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de cosas?». Tom suspiró, mirándome por fin a los ojos, con una expresión de sincero arrepentimiento en el rostro. «Hay un montón de publicaciones, la mayoría en las páginas de la comunidad local, de una cuenta falsa. Se llama Vecino Preocupado MT. Se trata de ti, Arthur». Sacó su teléfono. La pantalla mostraba un aluvión de comentarios e hilos. Mis ojos recorrieron la pantalla, y las palabras me impactaron como una lluvia de piedras. Comportamiento agresivo.
amenazas a los vecinos, conducta inapropiada con niños, individuo inestable. Eran mentiras viles e infundadas, con la suficiente vaguedad como para parecer plausibles a un lector desprevenido. La intención maliciosa era inconfundible, el objetivo preciso. Se me encogió el estómago. Lo supe al instante. Charlotte. Este era su «me vengaré de ti» en acción. Su venganza. No contenta con dañar mi reputación, quería envenenar a toda mi comunidad. Desprestigio personal. Intentaba aislarme, convertirme en una paria en mi propia casa. «Ella está tratando de destruirme», murmuré. Las palabras tenían un sabor amargo. Thomas sintió con expresión compasiva. «Eso parece, Arthur. Pero nadie lo cree, la verdad. Todos te conocemos. Pero están preocupados», terminé. «No quieren problemas. Algunos sí. Es la naturaleza humana, Arthur. La gente se asusta cuando hay humo, incluso si no hay fuego». Respiré hondo. «Está bien, Tom. Llama a todos. Diles que vengan a mi casa. Ahora. A mi sala. Diles que es urgente, pero que están a salvo. Necesito aclarar las cosas». En menos de una hora, mi sala se llenó de rostros conocidos. Tom, Susan, los Rodríguez, la señora Henderson y algunos más. El ambiente era tenso, una mezcla de curiosidad y aprensión. Me quedé frente a ellos, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la voz firme. «Gracias a todos por venir», comencé, recorriendo sus rostros con la mirada. «Sé que algunos han visto las mentiras que se difunden sobre mí en línea, mentiras y calumnias. Quiero asegurarles, sin lugar a dudas, que nada de eso es cierto». Levanté un fajo de documentos. Traje algunas cosas. Aquí están mis antecedentes limpios de cuando era líder scout, una copia de mi expediente profesional de cuando era ingeniero civil y cartas de recomendación de varios grupos comunitarios en los que he colaborado como voluntario a lo largo de los años. Los puse sobre la mesa de centro. No tengo nada que ocultar. Mi vida ha sido un libro abierto. Luego, con calma, les expliqué lo de Charlotte, el desfalco, el despido, su amenaza de venganza. «Esta es su represalia», dije, con una voz desprovista de ira, solo una convicción tranquila y cansada. «Intenta ponerlos a todos en mi contra porque está enojada por las finanzas familiares, por tener que rendir cuentas por sus propios actos». La señora Henderson habló primero, con una voz sorprendentemente firme para su edad. «Siempre supe que esa chica era problemática, una malcriada. Eleanor hizo lo que pudo, que Dios la bendiga, pero Charlotte siempre tuvo una beta egoísta. La forma en que le hablaba a Arthur, incluso de adolescente, irrespetuosa». Otras cabezas asintieron. La presa se había roto. Lentamente, con vacilación al principio, luego con creciente confianza, mis vecinos empezaron a hablar. «Me pareció extraño», intervino Susan Davis. «Arthur es el hombre más amable que conozco. No tenía sentido». El señor Rodríguez añadió: «Mi esposa y yo lo hablamos. Dijimos, ni hablar. Arthur no». Sentí un gran alivio. Lo vieron, me conocían. Mi comunidad, mi ancla, se mantenía firme. Esa noche, mi patio trasero brillaba con la cálida luz de la barbacoa. La parrilla chisporroteaba con hamburguesas y salchichas. Todos mis vecinos estaban allí, trayendo ensaladas de papa, tartas de frutas y jarras de té helado. El aire no se llenó de tensión, sino de risas genuinas y conversaciones sinceras. Fue una comida solidaria. A medida que avanzaba la noche, la conversación se tornó más íntima. Uno a uno, mis vecinos empezaron a compartir sus propias historias, de hijos que se habían aprovechado, de hermanos que los habían traicionado, de padres que habían sido manipulados y explotados económicamente. La honestidad cruda en sus voces creó un entramado de dolor y comprensión compartidos. No éramos solo vecinos, éramos sobrevivientes, unidos por la naturaleza insidiosa del abuso familiar. Escuché, con el corazón henchido de gratitud por su confianza y su vulnerabilidad. Me dio fuerzas para compartir mi secreto más profundo, la carga financiera que había llevado en silencio durante tanto tiempo. «¿Sabes?», comencé con la voz un poco ronca, «Charlotte me dijo que el costo de vida aquí era tan alto que no podía pagar su casa». Mis vecinos se acercaron, escuchando atentamente. «Llevo 3 años pagando su hipoteca. Cada mes.
$2.847.50. Una exclamación colectiva recorrió la reunión. Los rostros me devolvieron la mirada, conmocionados, incrédulos. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crepitar de la hoguera. Fue una revelación descarnada, un testimonio del alcance del control de mi hija y de mi propio amor profundo y equivocado. Si esta historia te cautiva, dale a me gusta, compártela con quien la necesite y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo. Tu apoyo significa muchísimo para mí mientras comparto esta profunda historia personal. La revelación de los pagos de la hipoteca de Charlotte dejó atónitos a mis vecinos, quienes comprendieron la situación en silencio y con profunda consciencia. Mientras las brasas de la barbacoa se convertían lentamente en brasas, el aire aún impregnado del aroma a humo y camaradería, sus consejos fueron unánimes, un coro de pragmatismo compasivo. «Arthur, nunca aprenderá si sigues sacándola de apuros», dijo Tom con voz suave pero firme. «No la estás ayudando, la estás facilitando». La señora Henderson, con una mirada penetrante a pesar de su edad, asintió vigorosamente. «Tiene razón. Cree que tiene derecho. Deja de dar, Arthur. Necesita valerse por sí misma, o nunca crecerá». Cada una de sus historias, cada una de sus afirmaciones, solidificó la determinación que se había estado gestando en mí. No se trataba de venganza en el sentido mezquino, sino de límites, de respeto, de que Charlotte finalmente enfrentara las consecuencias de sus decisiones. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina, con mi vieja chequera encuadernada en cuero abierta. Con un bolígrafo que me pesaba en la mano, empecé a contar. Durante 3 años y 36 meses había pagado fielmente $2.847.50 al mes. Las cifras se desplazaban por la página. Un testimonio claro e innegable de mi generosidad equivocada. 36 multiplicado por 2.847.50. La suma final, $99.495, me devolvió la mirada. Casi $100.000. Negué con la cabeza lentamente, con un profundo suspiro escapando de mis labios. Nunca había sido un regalo para Charlotte. Se había convertido en una expectativa, un derecho percibido. Esa mañana, tomé una decisión que me resultó aterradora y liberadora a la vez. Cortaría con este sustento financiero, por completo. Llegué al First National Bank 15 minutos antes de la apertura. Necesitaba ser el primero en la fila. Necesitaba hacerlo antes de que mi determinación flaqueara. Las puertas de cristal seguían cerradas, reflejando mi rostro ansioso. El aire era fresco y quieto. Respiré hondo, armándome de valor. Cuando las puertas finalmente se abrieron con un silbido, caminé con determinación hacia el mostrador. «Necesito ver a María Gómez», le dije a la cajera, con una voz más clara y firme de lo que esperaba. María era mi agente de préstamos, una mujer amable y eficiente que había manejado mis cuentas durante años. Unos minutos después, apareció con una cálida sonrisa. «Arthur, buenos días. ¿En qué puedo ayudarte hoy?» «María», comencé, sentada frente a ella en su pequeña oficina, «necesito detener los pagos automáticos de la hipoteca de la cuenta de Miller Hayes, la de Charlotte». Usé su apellido de casada, aunque en mi corazón siempre sería mi pequeña, Charlotte Peterson. La sonrisa de María se desvaneció. Frunció el ceño con preocupación. «Señor Peterson, ¿está seguro? Ese pago vence en 3 días. Detenerlo ahora significaría una morosidad inmediata». «Estoy segura, María», dije con la mirada fija. «Quiero cancelar todos los pagos automáticos futuros de esa cuenta, con efecto inmediato». Se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Señor Peterson, debo informarle de las graves consecuencias para la señora Hayes. Una vez que se incumple un pago hipotecario, entra en mora. Si no se realiza rápidamente, en un plazo aproximado de 1 mes, podría derivar en una notificación de impago y, finalmente, en una ejecución hipotecaria. Esto tendría un impacto profundo y duradero en su crédito, lo que le dificultaría mucho obtener préstamos o incluso alquilar una propiedad en el futuro». Escuché sus palabras, las advertencias profesionales, los sutiles intentos de disuadirme. Cada consecuencia que enumeraba pintaba un panorama sombrío para Charlotte.
pero mi mente se desvió hacia el Montana Grill, al frío despido de Charlotte, a sus generosos regalos a los Hayes, a su sugerencia de una residencia de ancianos para mí. Recordé su burla ante mis patéticos cheques, su ira impenitente tras el despido. Mi determinación se endureció aún más. Entiendo las consecuencias, María, dije con voz firme. Estoy preparada para ellas. María me miró fijamente un momento, viendo la determinación inquebrantable en mis ojos. Me conocía lo suficiente como para saber cuándo había tomado una decisión. Muy bien, señor Peterson, dijo con un tono de arrepentimiento en la voz. Tramitaré esta solicitud de inmediato. No se realizarán más pagos automáticos a esa cuenta desde la suya. Al salir del banco, el sol de la mañana brillaba más, y el aire, más ligero. No me sentía vengativo. En cambio, experimenté una profunda sensación de liberación, como si me hubiera quitado una capa pesada y sofocante. El peso de las expectativas financieras de Charlotte, sus interminables exigencias, se había aliviado. No era una sensación de alegría, sino de paz serena y duramente ganada. Hice un cálculo mental rápido. El pago de Charlotte vencía en 3 días. El banco normalmente esperaba 30 días antes de enviar un aviso oficial de retraso, y luego otros 60 días antes de iniciar el proceso formal de ejecución hipotecaria. Eso le daba aproximadamente 90 días antes de que la sentencia se hiciera efectiva. Tiempo más que suficiente para resolver las cosas, sobre todo con los $15.000 de los billetes de crucero que probablemente aún poseía, o al menos una parte. Tenía recursos, aunque fueran ilícitos. Esa noche, por primera vez en lo que parecían meses, desconecté el teléfono. Me preparé un filete a la parrilla, me serví una copa de mi cabernet favorito y me senté a cenar tranquilamente. El silencio no era vacío, estaba lleno del suave murmullo de mi propia paz. No hubo llamadas frenéticas, ni amenazas veladas, ni exigencias. Solo la tranquila satisfacción de una comida, disfrutada sin ansiedad, sin la amenaza inminente de la próxima crisis financiera de mi hija. El primer paso hacia un nuevo capítulo en mi vida, libre de su manipulación, había comenzado de verdad. Pasaron 3 meses, trayendo consigo una profunda sensación de paz que no sabía que me faltaba. El tranquilo murmullo de mi hogar, antes lleno de los ecos fantasmales de alegrías pasadas y angustias recientes, se transformó en una tranquila melodía de satisfacción. La vida, liberada de las incesantes exigencias de Charlotte, comenzó a florecer de verdad. Mis mañanas eran ahora un preciado ritual. Buster, el exuberante Golden Retriever de Tom, solía acercarse corriendo, con la correa en la boca, para nuestro paseo diario por el vecindario. Paseábamos por el cambio de estaciones, el aire fresco del otoño dando paso a la suave calidez de la primavera, y el alegre jadeo de Buster era un reconfortante contrapunto a mis tranquilos pensamientos. Me uní a un club de lectura local, sorprendiéndome de lo mucho que disfrutaba de las animadas conversaciones. Susan, de enfrente, me pedía ayuda con frecuencia con sus diversos problemas tecnológicos, y yo encontraba una silenciosa satisfacción en guiarla pacientemente por el laberinto digital. Las citas semanales para tomar café con la señora Henderson se convirtieron en un momento culminante. Su agudo ingenio y sus perspicaces observaciones eran una deliciosa compañía para mi café matutino. Mi casa, que antes parecía un monumento estático al pasado, se convirtió en un lienzo para recuperar mi presente. Por fin, me decidí a arreglar los destartalados escalones del porche que me habían molestado durante años. Lijé y pinté los armarios de la cocina de un alegre color crema, y organicé el garaje, creando espacio no solo para herramientas, sino también para nuevos pasatiempos. Cada proyecto, por pequeño que fuera, era una manifestación física de mi recuperación de la vida, ladrillo a ladrillo emocional. Entonces, un soleado 15 de abril, mientras deservaba alegremente mis rosales, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró el nombre de Charlotte. Dudé, pero luego contesté. ¿Papá? Su voz era baja, quebrada, sin el típico tono de superioridad ni veneno. Papá, soy yo. Charlotte, respondí con voz tranquila y neutral. Papá, acabo de recibir esta carta. Una advertencia de ejecución hipotecaria. ¿Qué pasa?
Dicen que la hipoteca no se ha pagado desde enero. ¿Dejaste de pagar? Su voz empezó a subir, con un temblor de pánico que ya le era familiar. Sí, Charlotte, confirmé, con la mirada fija en una mala hierba particularmente resistente. Dejé de pagar la hipoteca automáticamente en enero. Un silencio atónito, luego una exclamación ahogada. ¿Enero? Papá, ¿sabes lo que significa esto? Llevamos 3 meses de retraso. Dijeron que debemos $8.500 solo para ponernos al día. Y si no los pagamos en 60 días, van a quedarse con la casa. Su voz estalló en una histeria cruda y desesperada. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste castigarme por una mala noche? ¿Por un error? Charlotte, la interrumpí con voz firme. Esto no es un castigo por una noche. Se trata de consecuencias. Y ya no te voy a consentir. El cambio comenzó de inmediato, una danza de manipulación empalagosa y familiar. Su tono se suavizó, impregnado de una dulzura empalagosa. Ay, papá, por favor, no digas eso. Sabes lo estresada que he estado con el trabajo. Es muchísima presión. Si nos ayudas a superar esto, te prometo que vendré a visitarte cada semana. Podemos cenar juntos como antes. Mamá siempre decía que la familia se mantiene unida, ¿no? La mención de Eleanor, antes un vínculo sagrado, ahora le parecía un arma barata. Eleanor también creía que las acciones tienen consecuencias, Charlotte. Le recordé. Las palabras eran un escudo suave pero inquebrantable. Su dulce voz se agrió, dando paso a mentiras desesperadas. Pero papá, Derek y yo estamos intentando tener hijos. Necesitamos un hogar. Nos quedaremos sin hogar, papá. No puedes dejar que tus propios nietos vivan en la calle. ¿Estás intentando tener hijos? Pregunté, con una risa leve y sin humor. La última vez que te vi fue en el restaurante, hace 3 meses. No has llamado ni me has visitado, ni una sola vez. No me mientas, Charlotte. Su fachada se derrumbó por completo. Los sollozos se volvieron genuinos, desgarradores. Por favor, papá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Siempre podrías vender esos billetes de crucero, sugerí en voz baja. Valían $15.000, si no recuerdo mal. Un silencio ahogado. Luego, un susurro diminuto, casi inaudible. Todavía los tengo. No son reembolsables. Bueno, ahí lo tienes, dije con tono firme. Ahí tienes la solución. Otro silencio largo y angustioso. Luego, una oleada de súplicas incoherentes, promesas y amenazas, todo mezclado con el sonido de sus sollozos desgarrados y entrecortados. Escuché un momento, dejando que el peso de su desesperación me inundara. Entonces, hablé, con voz clara y resonante, una verdad definitiva. Mi hija, dije, cada palabra deliberada, murió el día que eligió el dinero por sobre la familia. Pulsé el botón de finalizar llamada. Luego, desconecté el teléfono de la pared. El silencio era absoluto, profundo y profundamente pacífico. 6 meses después, el día de mi 65 cumpleaños, me senté con mi café de la mañana. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando los armarios recién pintados. Abrí el Missoulian local. Un pequeño titular, escondido en la página de bienes raíces, me llamó la atención. Residencia Miller Hayes, en ejecución hipotecaria. Leí la letra pequeña, confirmando la dirección. La casa de Charlotte, la que yo había pagado, había desaparecido. Me enteré de algunos detalles por los rumores del barrio. Charlotte y Derek se habían mudado a un apartamento pequeño y anodino al otro lado de la ciudad. Charlotte había encontrado trabajo en el comercio minorista, vendiendo ropa en el centro comercial, un marcado contraste con su anterior vida profesional. Se rumoreaba que Derek había aceptado trabajos de construcción a tiempo parcial, pero no en la empresa de su padre. Richard Hayes Sr., tras confirmar los devastadores detalles del desfalco de Charlotte, había mantenido un silencio frío y distante, y la relación familiar se había fracturado irremediablemente. Sin embargo, mi propia vida había florecido. Había empezado a trabajar la madera, creando pequeñas y complejas piezas en mi ordenado garaje. Ser voluntaria en el refugio de animales local me trajo una inmensa alegría. Y estaba Brenda Watson, una mujer amable e inteligente de mi club de lectura, con quien ahora compartía café semanalmente. Nuestras conversaciones a menudo se prolongaban mucho después de la última gota. Estaba más sano. Mi presión arterial había bajado
y la constante ansiedad en el estómago había desaparecido. Financieramente, estaba estable y podía disfrutar de mi jubilación sin el peso abrumador de las interminables exigencias de Charlotte. «¿Sabes, Arthur?», me había dicho Tom la semana pasada, mientras veíamos a Buster perseguir ardillas, «fue duro lo que hiciste, pero fue lo correcto. Amor duro lo llaman. Ella lo necesitaba». La señora Henderson también había expresado su aprobación discreta. «Eleanor estaría orgullosa de ti, Arthur. Siempre decía que los niños necesitan raíces, pero también alas. A veces, esas alas tienen que aprender a volar solas, aunque eso implique una caída fuerte». A menudo pensaba en Eleanor, en su inquebrantable creencia en las consecuencias. La imaginaba, en algún lugar tranquilo y sabio, asintiendo con la cabeza en silenciosa aprobación. El amor, había aprendido, no siempre se trataba de proteger. A veces, el acto de amor más verdadero era dejar que las personas fracasaran, para que finalmente aprendieran a resistir.